Vamos a contactarnos rápidamente con nuestra próxima entrevista porque hace un ratito nada más la vicepresidenta Beatriz Argimón se reunió con el director de Ceres, Ignacio Munyo, para intercambiar visiones y posturas sobre los desafíos que que se presentan, digamos, en nuestro país, el mercado laboral y la agenda del país post-pandemia. Y justamente estamos en contacto con él para que nos cuente qué charlaron, pero también para que nos explique qué significa esto que nos enteramos ayer de la emisión del nuevo bono en pesos de Uruguay con vencimiento al 2031 de emisión de deuda, que es por 33.000 millones de dólares, creo. Muy bien. Bueno, no sé, no pesos, perdón, 33.000 millones de pesos. No sé, ni el número me sale. Así que bienvenido Ignacio Vespertina para contarnos de eso y mucho más. Pero arranquemos por lo que acaba de terminar y que es fresquito, que es tu reunión con la vicepresidenta Beatriz Argimón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, una muy buena reunión que tuvimos recién aquí en Ceres, con el cual compartimos con la vicepresidenta nuestra vocación de estar pensando en el Uruguay del futuro, en el Uruguay post-pandemia. Nosotros venimos insistiendo hace mucho tiempo en el futuro del trabajo, en el Uruguay cómo se va a parar ante el avance de la tecnología, el foco puesto en el mercado de trabajo, que sabemos que va a ser complejo, y lo que implica alinear muchas políticas económicas y sociales para ese fin. Nuestra impresión, después de hablar con la vicepresidenta, pero también después de hablar con líderes de todos los partidos políticos que hemos tenido en los últimos meses, líderes empresariales y sindicales, que la preocupación es compartida por todos, y la visión de que hay que hacer algunas reformas a nivel educativo, a nivel de capacitación, a nivel de regulación laboral para que el país esté mejor parado y pueda aprovechar una oportunidad que se va a venir en el futuro post pandemia, es central. Ahí tenemos que poner las fuerzas, ahí Ceres tiene puesta su agenda permanente de investigación y de estudios porque creemos que en Uruguay se juega mucho y tiene una oportunidad que hay que aprovecharla. Y con respecto a esta reunión, ustedes se la solicitaron a Argimón, ¿en calidad de qué, digamos? ¿Es por el tema de justamente la posible legislación o las posibles reformas desde la legislación con respecto al trabajo? ¿Es para conversar una cosa más amplia, sí, una cuestión más amplia solo como vicepresidenta? O sea, ¿por qué quisieron esta reunión? Nosotros hablamos hace mucho tiempo con la vicepresidenta, compartimos la preocupación por este tema. El Parlamento está lanzando en la brevedad el Parlamento del Futuro, en donde se van a discutir los temas que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo. Hay una natural convergencia en temas de preocupación y de análisis, y se plasmó en esta reunión, pero que hacía tiempo que veníamos presentándola, hablando del tema, y bueno, se dio hoy, pero no hay nada en especial por el día de hoy, simplemente intereses comunes, claves para el futuro del país, que es bueno ver la agenda del Parlamento, cómo está alineado con esto, y nuestra agenda también de investigación de hace muchos años, y en concreto desde que estamos acá en Ceres. Ignacio, nos decía recién que en realidad desde Ceres se habían reunido con los líderes de distintos partidos, también de los distintos sectores empresariales, y claro está que todos tienen, como decías, esta preocupación de cómo se va a reactivar, digamos, el mercado laboral. Pero de todas esas reuniones, ¿pudieron sacar, digamos, caminos que se puedan llegar a un entendimiento entre todas las partes? Porque el tema después es ese, que las intenciones de salir adelante son de todas, pero después empiezan a jugar las cuestiones políticas o las movidas estratégicas, y a veces es difícil encontrar un camino en el que todos se embarquen para poder encontrarle la salida. Sí, los matices políticos siempre están. Nuestra impresión es que cuando ponemos sobre la mesa el tema futuro del trabajo, el tema que es el centro de la preocupación de pandemia, se alinean los intereses y encontramos un núcleo común grande entre las más diversas posiciones políticas, empresariales y sindicales. Creo que realmente se puede pensar en una agenda de unidad nacional ante este fenómeno, que es un fenómeno global, el fenómeno de los cambios en el trabajo. Nos pasa en todos los países, no hay a quien echarle la culpa, y hay que tomar decisiones como país en materia de reformas que, repito, si no se toman ahora se tendrán que tomar mañana o pasado, pero es imposible evitar lo que se está viviendo a nivel global, y el Uruguay, en cuanto más rápido procese las reformas, mejor parado va a estar en el futuro. ¿Qué reformas? Se puede ser optimista. Necesitamos urgente.
Hay cambios educativos que son claves, son reformas a nivel de recapacitación de las personas. A nivel laboral es importantísimo tener claro que no alcanza solo con focalizarse en el teletrabajo. Los proyectos de teletrabajo tienen que ser parte de un todo de modernización de la regulación laboral para permitir generar condiciones para que fluya el crecimiento económico con la mayor contratación de personas. Eso no pasa automáticamente si no tenemos algunos cambios. Ignacio, necesitamos a alguien que nos explique qué significa esto de la emisión del nuevo bono en pesos de Uruguay que vence en el 2031. ¿De qué estamos hablando con esto? Estamos hablando de que Uruguay sale a pedirle plata al mundo, sí, sale a pedir que le presten plata y consigue primero buenas tasas, o sea, un costo bajo, le prestan al Uruguay a tasas muy bajas y a plazos muy largos. Es como cualquier persona que no llega a fin de mes y tiene que ir a pedir prestado a un prestamista, a un banco, a una financiera, y consigue que le presten a tasas bajas y a un plazo muy largo. Eso es muy bueno desde el punto de vista de que el que está pidiendo plata es creíble. Eso es lo que pasa con el Uruguay de hace mucho tiempo, ¿no? Esto habla de una continuidad de muchos años de buena calidad de crédito que tiene el Uruguay, y puede salir a pedir al mundo que nos presten plata y nos lo prestan. Esto no y pasa también, en otros países. Ignacio, agrego que también es que es en nuestra moneda, que eso es algo que no ha hecho el mundo desde que empezó la pandemia. Ese es el segundo factor que es muy importante, porque al prestar con la moneda propia en pesos, la cobertura de la inflación que se hace, que le está prestando por un plazo largo, implica confiar en los objetivos inflacionarios que se pone el gobierno. El Banco Central está en una política clara de reducir la inflación del Uruguay, meterla dentro del rango objetivo, el rango meta, que hace mucho tiempo que no se respetaba. El mes pasado entró en el rango y las expectativas de los agentes es que siga en ese rango, y es buena noticia que se confíe. O sea, esto es, le preguntamos al mercado al emitir si confía en los objetivos del gobierno y nos dijeron que sí. O sea, es una lectura que se hace. ¿Qué está diciendo el mercado? Bueno, validó algunas de los lineamientos políticos que están sobre la mesa. Bien, y con respecto a esta cuestión de que va a ser una entrada de dinero, ¿no? O sea, para el Estado uruguayo, ¿se sabe a qué se va a dedicar? O sea, ¿va a ser para ¿cómo se distribuye? Claro, ¿se va a hacer algo con esto puntual que se sepa o no? Ya, lo que hay que tener claro es que hace tiempo ya, cuando el Estado gasta 100 en Uruguay, recauda 80 y tiene que pedir prestado 20, ¿no? Todos los años. Imagínense que en la caja te entran 80 y hay que gastar 100, y tanto hay 20 que hay que pedir prestado. Esa plata ¿se usará de esto o estamos pidiendo un poquito más para el año que viene o para el otro? O sea, consiguiendo ese financiamiento que no alcanza con la recaudación que tiene el país, porque tiene un déficit fiscal relevante. Entonces, siempre hay que pedir prestado cuando uno tiene déficit fiscal. No sabemos exactamente qué se va a gastar cada peso que entró en esta emisión. Eso es imposible saberlo. Lo que sí hay que tener claro es que mientras tengamos déficit fiscal, que siempre tenemos, hay que pedir prestado. Claro, no es algo que vaya a sobrar, no es algo que vaya a sumar, sino en realidad nos falta siempre. Va a cubrir esa parte del balance que está mal. Exactamente. Y cuanto más barato podamos cubrir lo que nos falta, es una buena noticia. Obviamente sería mejor no tener que pedir prestado, ¿no? Pero eso. En ese caso, sí, claro, nunca, ¿no? Sí. Estaba pensando eso, ¿no? En quizás la cabecita nuestra del ciudadano común es, bueno, nos seguimos endeudando. De no ¿no? querer tener O sea, es deuda, buenísimo claro. que nos quieran prestar plata, porque te prestan si sos confiable. Si no, claro. si creen que nunca más les vas a pagar, no te van a prestar nunca, claramente. Pero bueno, por otro lado también nos seguimos endeudando, ¿no? Es el momento de haber que pagarlo esto. Y eso es Eso. importante también, porque esto aumenta la deuda. Claro. Por lo tanto, lo que hay que tener claro es que el país tiene que retomar el crecimiento económico, que hace tiempo que en Uruguay no se ve de algo sostenido, un ciclo de crecimiento. Recordemos que el último terminó en 2014. Desde 2014 que Uruguay no crece, y es fundamental para poder pagar toda esta deuda, que es grande, y con estas emisiones crece, y el momento en el futuro, ya sea en el 2031, como ahí dice, hay que pagarlo, ¿no? Obvio. Hay que pagarlo. ¿Y hay estimaciones de cuándo el país puede volver a comenzar a crecer, aunque sea lentamente?
Hay algunas noticias buenas que ayudan. Por ahora estamos en rebote del año pasado. Hubo una caída muy fuerte de la actividad económica, de 6% en el 2020. Este año se espera un crecimiento, pero ese crecimiento de este año, que va a ser menor al 3%, va a ser recuperación de la caída del año pasado, un rebote. O sea, vamos a terminar este año todavía en niveles de actividades menores a los niveles prepandemia, y recién el año que viene, si hay un crecimiento importante, la economía va a empezar a estar en niveles de actividad superiores a lo que veíamos en niveles previo a la pandemia. Ahí hay un motor que está impulsando el crecimiento, además de las obras asociadas a la tercera planta de celulosa, que es el sector agroindustrial, exportador, que está viviendo un momento excepcionalmente positivo de precios internacionales, claro, ¿no? Los principales rubros de exportación del país, que son alimentos, tienen precios que no se veían desde 2012-2013. Soja, carne, la leche, el arroz. Esos rubros están teniendo unos precios excepcionales, muy buenos, y que obviamente mejoran los márgenes para invertir en el sector, para aumentar la producción, y impulsan la economía por el lado de la exportación. Y a su vez derraman en el interior del país. Estos sectores, por más que uno cree que no generan directamente tanta crecimiento genuino del aparato productivo, tiene muchos encadenamientos en el sector transporte, en el sector distribución, en el sector insumos, en el sector de producción, por ejemplo en los frigoríficos, que eso genera puestos de trabajo y derraman el resto de la economía. Eso va a ser el motor que vamos a estar viendo probablemente el año que viene. El desafío es el resto de los sectores industriales que no tienen estos precios tan favorables a nivel internacional. Ese es el desafío. Y para la gente común, ponele, ¿dónde se va a empezar a ver un mercado laboral un poco más abierto y una esperanza mayor de poder conseguir trabajo, el que no lo tiene, o de que se estabilice un poco la cosa, más en la ciudad, más en Montevideo, más en las capitales, más en el interior? O sea, ¿hay alguna manera de proyectar cómo va a ser el año que viene? Sí, las perspectivas del interior son mejores que las de Montevideo, eso hay que tenerlo claro. Después de varios años donde el interior sufrió mucho, desde 2014 hasta previo a la pandemia, el interior estuvo bastante golpeado, empieza a cambiar un poco la suerte, y con esta conjunción de precios y boom del sector agroexportador, el interior es el que va a empezar a recuperar. Cuidado que tampoco podemos olvidar que estaba muy endeudado el sector agroexportador después de estos 5 años, y está recomponiendo niveles de deuda, repagando deuda, y no es que se va a tirar manteca al techo, ¿no? Pero si tú tienes que comparar las perspectivas de Montevideo contra el interior, son mejores para el interior en el próximo año por lo menos. Bien. Ignacio Munyo, director de Ceres, muchísimas gracias por estos minutos en Vespertinas. Mucho gusto, como siempre. Que tengas buena tarde.